Hay una línea entre el héroe y el monstruo. Y hoy será destrozada. ¿Qué me está pasando? Por fin te encontré. Miguel, you have to fight this now. Your genetic code is falling apart. It's too late. El poder siempre tiene un precio, Miguel. Nunca lo olvides. Si quieren al monstruo, entonces lo tendrán. Hay una delgada línea entre el héroe y el monstruo, entre el que salva y el que devora. Hoy conocerás un capítulo oscuro de la historia de Marvel, un capítulo que permaneció oculto en las sombras, censurado, olvidado, y que hasta el día de hoy casi nadie ha tenido el valor de contar. Antes de empezar, necesito hacerte una pregunta directa, una que removerá tu conciencia. Si fueras Miguel O'Hara, atrapado entre el dolor, el miedo y la promesa de un poder ilimitado, ¿qué harías? ¿Resistirías hasta el final? ¿O cederías a la tentación de ser invencible, aunque te costara el alma? Comenta ahora, escribe tu respuesta abajo, porque quiero saber quién está realmente preparado para afrontar lo que viene. Hoy, abriremos un portal a una de las historias más malditas, más retorcidas y más ocultas del Spider-Verso. Una historia donde Spider-Man 2099, a quien todos conocen como un símbolo de esperanza en medio del caos futurista, se convertirá en algo que ni siquiera los villanos más crueles de su universo se atrevieron a enfrentar. Descubrirás, detalle a detalle, cómo Miguel O'Hara fue corrompido por una fuerza ancestral, un simbionte tan antiguo, tan sediento de dominación, que hizo que incluso Venom y Carnage parecieran un juego de niños. Y lo peor de todo, este simbionte no solo quería el cuerpo de Miguel, quería su mente, su humanidad y su libre albedrío. A lo largo de este video, te sumergirás en las profundidades de una transformación que trascendió lo físico. Hablaremos del miedo, la pérdida, la locura y una sed insaciable de poder. Una historia donde cada decisión que Miguel tomaba lo arrastraba a un abismo sin retorno. Un abismo donde el concepto de lo correcto y lo incorrecto simplemente dejaba de existir. Pero tranquilos, no crean que esto es solo otra teoría sin pruebas. Les voy a mostrar las señales que la propia Marvel dejó ocultas. Pequeños fragmentos dispersos en cómics olvidados, que juntos revelan el mapa completo de esta transformación maldita. Y antes de que pienses en abandonar el video, te advierto, quédate hasta el final, porque en los próximos minutos verás escenas que ningún otro canal ha mostrado, conexiones que pocos fans notaron, y un final que cambiará tu visión de quién es realmente el Spider-Man del futuro. Así que, toma las palomitas, sube el volumen y prepara tu corazón, porque ahora retrocedemos en el tiempo, mucho antes de la transformación, para comprender realmente quién fue Miguel O'Hara y por qué su caída fue inevitable. Si eres de los que no aceptan la versión superficial de las historias, a los que les gusta profundizar, cuestionar y ver las capas oscuras de las que nadie habla, entonces este video es para ti. Aquí, no solo presentamos otra teoría superficial de Internet, nos sumergimos en las partes más ocultas del Spider-Verso, en las historias que la propia Marvel dejó enterradas. Hoy, no solo mirarás, sentirás el peso de las decisiones, la delgada línea entre héroe y monstruo, y entenderás por qué Miguel O'Hara nunca volvió a ser el mismo. Así que, si también formas parte de esta comunidad que busca la verdad tras las máscaras, dale me gusta y suscríbete ahora, porque lo que viene a continuación cambiará todo lo que crees sobre Spider-Man 2099. Antes de que la oscuridad se apoderara de él, Miguel O'Hara era visto como una esperanza para el futuro. Un científico brillante, un experto en genética, que trabajaba para la corporación Alchemax. Su intelecto era tan avanzado como su sentido de la justicia,
pero también poseía una arrogancia que le hacía creer que podía controlar cualquier situación, cualquier resultado. La Nueva York de 2099, donde vivía Miguel, era un lugar caótico, un escenario dominado por megacorporaciones, contaminación, desigualdad social y violencia por doquier. En este entorno, Miguel no buscaba ser un héroe. Su prioridad siempre fue sobrevivir y, cuando fuera posible, corregir las injusticias que presenciaba. Pero todo cambió cuando uno de sus experimentos salió mal, y él mismo se convirtió en el conejillo de indias de un proceso genético que mezcló su ADN con el de una araña. ¿El resultado? El nacimiento de Spider-Man 2099, un nuevo protector, con habilidades mejoradas, fuerza sobrehumana, sentidos agudizados y garras afiladas como cuchillas. A diferencia de Peter Parker, Miguel nunca tuvo un tío Ben o un mantra como ese. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Lo que sentía era culpa. Culpa por experimentos fallidos, por vidas afectadas y por las cicatrices emocionales que arrastraba. Aún así, Miguel mantenía un código moral firme. Podía ser agresivo, impaciente, incluso un poco cínico, pero siempre evitaba cruzar la línea hacia la violencia innecesaria. Nunca mataba, siempre controlaba sus impulsos, incluso en los momentos más críticos. Su lucha era diaria, enfrentándose a bandas armadas, drones asesinos e incluso a entidades cibernéticas fuera de control. E incluso ante este caos, Miguel nunca se rindió a su lado más oscuro, al menos hasta ese día, porque lo que estaba a punto de suceder no era solo una batalla más. Era el comienzo de una transformación que destruiría todo lo que conocía y todo lo que había luchado por proteger. Pero ¿sabes qué es lo más aterrador? No era el enemigo quien había cambiado, era él, Miguel O'Hara, el hombre que siempre había luchado contra sus propios instintos. Ahora estaba a punto de abrazar lo que más temía, el monstruo que llevaba dentro. Todo empezó con una simple anomalía, una perturbación dimensional detectada por los sensores de Alchemax, pequeñas rupturas de energía, algo que, para cualquier otro científico, sería solo un problema técnico. Pero Miguel, siempre inquieto, decidió investigarlo personalmente. El destino lo condujo a un laboratorio olvidado, enterrado en las profundidades de Nueva York 2099, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Las paredes estaban cubiertas de óxido, el aire era denso, lleno de humedad y olor a descomposición química. Con cada paso, Miguel sentía como si entrara en una tumba. En el centro de la habitación había un tanque de contención, agrietado, con marcas de garras que parecían haber sido hechas desde adentro. Y allí, en el suelo, una sustancia negra, densa, que se movía como si tuviera vida propia. Era más que un simbionte, era una entidad ancestral, mucho más antigua, mucho más peligrosa. Antes de que pudiera reaccionar, la masa oscura avanzó, envolviendo el cuerpo de Miguel como una trampa viviente. El dolor fue inmediato y abrumador. Cada célula, cada nervio, parecía gritar. El simbionte no solo se apoderó de su cuerpo, sino que invadió su mente, susurrando palabras que Miguel apenas podía comprender. «Serás el depredador definitivo», dijo esa voz, distorsionada, como si viniera de un lugar más allá del tiempo y la realidad. Miguel forcejeó, intentó resistir, pero era como intentar contener una tormenta con las manos desnudas. Su piel empezó a cambiar, sus músculos se contrajeron, sus ojos, antes humanos, empezaron a brillar con un rojo intenso. Fue allí, en ese preciso momento, que comenzó el proceso de corrupción. Un proceso que a partir de entonces solo tendría un camino: la dominación absoluta. Y los primeros signos de esta maldita transformación ya estaban a punto de aparecer, lentamente, implacablemente, y cada vez más difícil de contener. Y lo peor, esto era solo el principio, porque lo que estaba por venir no era solo un cambio físico. Era el nacimiento de algo que ni siquiera el propio Miguel podría controlar. En los días posteriores a su contacto con el simbionte prohibido,
Miguel O'Hara comenzó a comprender que algo en su interior había cambiado irreversiblemente. Al principio, solo había sensaciones extrañas, pequeños lapsus de memoria y una inquietud inexplicable. Pero pronto, estas señales se convirtieron en pesadillas que parecían más reales que la vida misma. Las noches de sueño de Miguel se convirtieron en campos de batalla mentales. En sus sueños, veía ciudades destruidas, gente gritando, y una versión distorsionada de sí mismo, envuelto en sombras, cazando, matando, sin remordimientos, sin control. Despertó con el cuerpo sudoroso, las sábanas rasgadas, como si, incluso durmiendo, siguiera luchando contra algo dentro de sí mismo. Y no eran solo los sueños. Su cuerpo comenzó a manifestar cambios físicos que superaban su comprensión científica. Las garras, que antes estaban retraídas, ahora crecían sin previo aviso. Sus dientes eran más afilados. Sus ojos, antes de un azul intenso, ahora adquirían un brillo rojo, casi demoníaco, sobre todo cuando sentía ira o hambre. Sí, hambre, pero no era hambre de comida. Era una necesidad más profunda, casi animal. Un deseo incontrolable de cazar, de oler el miedo, de oír el latido acelerado de la presa. Miguel intentó resistir, intentó aplicar los métodos de autocontrol que había aprendido durante años enfrentándose a villanos y monstruos, pero nada funcionó. Y entonces empezaron los apagones. Horas enteras desaparecieron de la memoria de Miguel. Se vio en lugares donde no recordaba haber estado, con la ropa rasgada, con sangre bajo las uñas y marcas de lucha por todo el cuerpo. Lo más aterrador era que, por mucho que intentara negarlo, una parte de él disfrutaba de la sensación de poder, la adrenalina, la ausencia total de límites. Los ataques comenzaron discretamente. Pequeños delincuentes que desaparecieron de las calles de Nueva York 2099, sin dejar rastro. Bandas enteras, masacradas en callejones oscuros, con signos de brutalidad casi inhumana. Las autoridades comenzaron a sospechar, pero nadie se atrevía a creer que el responsable era el mismísimo Spider-Man 2099. Mientras tanto, dentro de la mente de Michael, la voz del simbionte se hacía cada vez más clara, más persuasiva. No era un grito, no era una amenaza, era un susurro constante, una sutil tentación, como si la entidad supiera exactamente cómo manipular los puntos más débiles de la psique de Michael. Siempre te usaron, dijo la voz, siempre te controlaron, te traicionaron, y ahora te toca ser el depredador, y ya no la presa. Cada día, Miguel se alejaba más de quien era. Sus amigos comenzaron a notarlo. Su tono de voz cambió, sus gestos se volvieron más agresivos, sus ojos cargaban con un vacío que antes solo existía en los peores villanos a los que se había enfrentado. Y sin embargo, por aterradora que fuera la transformación, esto era solo el comienzo, porque el verdadero colapso, la verdadera caída de Miguel O'Hara, solo llegaría cuando se viera obligado a luchar contra aquellos a quienes una vez llamó aliados. El siguiente paso sería la traición, la ruptura definitiva, el momento en que el héroe cruzaría la línea y nunca miraría atrás. Y es precisamente aquí que todo se desmorona, porque en las próximas horas, Miguel O'Hara no solo se enfrentaría a sus peores enemigos, sino también a la peor versión de sí mismo. La tensión llegó a su punto álgido cuando Miguel, ahora irreconocible para quienes lo conocían, finalmente se enfrentó a los mismos héroes que una vez lucharon a su lado. El S.H.I.E.L.D. del futuro, liderado por figuras que siempre habían confiado en él, pasó de aliado a cazador. Spider-Man 2099 fue clasificado oficialmente como una amenaza de nivel alfa, una entidad hostil que debía ser contenida a toda costa. La alerta roja resonó en las torres de control de la ciudad. En cuestión de minutos, se movilizaron drones de combate, soldados con armadura de contención y agentes con tecnología de neutralización genética. El objetivo era claro:
localizar y eliminar el peligro que representaba Miguel, pero subestimaron lo rápido y letal que se había vuelto. El primer enfrentamiento tuvo lugar en los muelles industriales de la zona este. Un viejo amigo, Gabriel, que había luchado junto a Miguel durante años, fue el primero en encontrarlo. Al verlo de pie, oculto entre las sombras, con los ojos de un rojo intenso, Gabriel aún intentaba apelar a la última pizca de humanidad que le quedaba. «Miguel, soy yo. Tienes que luchar contra esto. Aún puedes volver». Pero las palabras de Gabriel fueron recibidas con silencio, un silencio frío y calculado, como si la persona detrás de esta nueva criatura hubiera desaparecido hacía mucho tiempo. El ataque fue rápido, brutal, sin vacilación alguna. En 1906, cuestión de segundos, Gabriel estaba en el suelo, inconsciente, con huesos rotos y profundas marcas de las garras de Miguel. Los demás agentes, al presenciarlo, comprendieron que no se enfrentaban a un hombre, sino a una fuerza de destrucción imparable. Otros héroes del futuro intentaron detenerlo. Guerreros con implantes cibernéticos, cazadores genéticamente mejorados e incluso trajes de contención diseñados especialmente para superhumanos descontrolados. Nada funcionó. Miguel atravesó todas las defensas como si cortara papel. Sus movimientos eran demasiado rápidos para los sensores, sus ataques demasiado violentos para cualquier sistema de protección. Lo que era aún más aterrador, no era solo su fuerza, sino su estrategia. Miguel parecía predecir cada movimiento de sus oponentes, como si el simbionte amplificara no solo sus sentidos, sino también su capacidad de análisis y anticipación. Luchaba como un depredador, no como un héroe. Desde ese día, tu nombre fue incluido en la lista negra de S.H.I.E.L.D. Las autoridades del futuro emitieron un comunicado oficial. Miguel O'Hara, antes conocido como Spider-Man 2099, está fuera de control. Aproximación letal autorizada. No se acerque sin refuerzos de élite. Pero incluso con toda esta cacería, Miguel no retrocedió, no se escondió. Al contrario, pareció provocar a los cazadores dejando rastros, marcas y en algunos casos, cadáveres. El héroe, que una vez juró proteger su ciudad, ahora era el terror que caminaba por las noches, oscuras, la sombra que todos temían encontrar. Y aunque esta ruptura con los héroes fue un hito, el verdadero horror, el momento de la transformación final, aún estaba por llegar. Porque el siguiente paso sería el nacimiento de algo aún más oscuro, más monstruoso, más letal, la aparición definitiva de Black Spider 2099. Pero si crees que eso fue lo peor, espera a ver qué viene después, porque lo que estaba a punto de nacer no era solo un enemigo, era una leyenda oscura, una que el mundo jamás olvidaría. Fue en una noche tormentosa, con relámpagos atravesando el cielo de la futurista Nueva York, que la transformación de Miguel O'Hara alcanzó su punto más extremo. El hombre que una vez se llamó Spider-Man 2099 había dejado de existir. En su lugar, nació algo que ni siquiera sus peores enemigos podrían haber previsto. Oculto en los túneles abandonados bajo la ciudad, Miguel libró su última batalla contra lo que lo devoraba desde dentro. Las paredes a su alrededor estaban húmedas, el aire denso de mojo y descomposición. Su piel, antes ligeramente alterada, ahora estaba cubierta por una capa negra y palpitante, con vetas de energía roja brillando bajo la superficie. Cada músculo de su cuerpo parecía a punto de estallar. Sus garras, antes discretas, ahora eran largas y dentadas, arañando el hormigón a su alrededor. Sus dientes se habían convertido en cuchillas listas para desgarrar, y sus ojos no quedaba rastro de su antiguo brillo azul, solo dos rendijas rojas, intensas y amenazantes, iluminaban la oscuridad por donde caminaba. Esa noche, el simbionte que una vez susurró finalmente tomó el control total. Ya no hubo resistencia, ya no quedaba Miguel, solo Araña Negra 2099. Unas horas después, S.H.I.E.L.D. localizó su posición y envió un escuadrón de élite. Llegaron con seguridad, armados con tecnología de vanguardia, pero lo que encontraron fue una masacre.
Miguel atacó con una velocidad increíble, destrozando blindajes, destrozando cables de contención y eliminándolos uno a uno sin dudarlo. Los pocos que escaparon llevaban el terror en la mirada. La noticia se difundió rápidamente. Las pantallas holográficas de la ciudad mostraron alertas de emergencia, mientras la población entraba en pánico. La araña negra caminaba libremente por las calles, sembrando el miedo. Pero lo más aterrador no era solo su fuerza, era su inteligencia. Cada ataque estaba calculado, cada víctima elegida. La ciudad se sumió en un silencio de terror, mientras Miguel, o lo que quedaba de él, tenía un solo objetivo: evolucionar, superar cualquier límite y llevar su furia más allá de su propia realidad. Justo cuando la ciudad de Nueva York 2099 parecía demasiado pequeña para contener la furia de la araña negra, algo aún más siniestro comenzó a suceder. Pequeñas grietas, apenas visibles a simple vista, comenzaron a abrirse en el tejido de la realidad. Las barreras entre dimensiones, que siempre habían protegido a cada universo del colapso, comenzaron a debilitarse, como si estuvieran hechas de cristal agrietado, a punto de romperse. Miguel, ahora completamente fusionado con el simbionte, sintió estas fisuras como nadie más. Era como una llamada, una invitación irresistible, susurrada por voces de realidades lejanas. La red de la vida, la misma que conecta a todos los Spider-Man del multiverso, temblaba, a punto de ceder. Fue en una noche silenciosa, sin alarmas, sin presagios, que dio el primer paso. Desgarrando su propia dimensión, Miguel cruzó el velo que separaba los mundos y emergió en un universo desconocido. Una Nueva York similar, pero con un detalle que lo cambiaría todo. Allí, otro Spider-Man patrullaba las calles. Del otro lado, estaba Ben Reilly, la araña escarlata, un héroe con su propia historia de tragedias y redenciones. Pero ¿quién jamás habría imaginado que esa noche se cruzaría con un depredador de otra realidad? El encuentro fue rápido, pero devastador. Ben, al ver la figura encapuchada de ojos rojos y cuerpo deformado, intentó hablar, como cualquier araña. Pero Miguel, sin sentir ya empatía, respondió con violencia. El primer golpe fue tan rápido que Ben apenas tuvo tiempo de reaccionar. En cuestión de segundos, los dos se enfrascaron en una brutal batalla sobre los tejados de la ciudad. Cada puñetazo de Miguel tenía una fuerza que parecía doblar la gravedad. Cada salto era como una bala de artillería. Sus garras cortaban como cuchillas de vibranio. Ben resistió tanto como pudo, pero pronto se dio cuenta de que estaba luchando contra algo que no era solo un Spider-Man corrupto, sino una fuerza de la naturaleza, una encarnación viviente de la destrucción. La pelea terminó, con Ben caído, sin fuerzas, y con su traje desgarrado, manchado de sangre. Miguel, en lugar de rematar a su oponente, simplemente lo miró con esa mirada vacía, como si su simple presencia fuera castigo suficiente. Y antes de desaparecer, de vuelta en la grieta dimensional, Miguel dejó una única marca en la pared, hecha con sus propias garras, un símbolo retorcido, mitad araña, mitad sombra, como una advertencia o una firma de muerte. A partir de ese día, todo el multiverso comenzaría a sentir los ecos de la presencia de Black Spider 2099, porque esa fue solo la primera víctima, y lo que vendría después pondría en riesgo no solo a otros Spider-Man, sino el equilibrio de todas las realidades conectadas por la red de la vida. Tras el ataque a Ben Reilly, muchos fans comenzaron a preguntarse, ¿por qué una historia tan intensa, tan brutal y con un impacto tan grande en el multiverso simplemente desapareció? ¿Por qué Marvel, una editorial conocida por explorar todas las versiones posibles de sus personajes, nunca publicó oficialmente este arco de Black Spider 2099? La respuesta, quizás, se encuentra entre líneas en las decisiones editoriales de la época. Circulan rumores, entre escritores e ilustradores, de que esta historia fue escrita, planeada e incluso parcialmente dibujada, pero que terminó archivada por considerarse
demasiado pesada, incluso para los estándares de Marvel. Documentos internos, nunca revelados al público, hablan de un proyecto llamado Spider-Man 2099. Génesis oscura, una miniserie que mostraría a Miguel O'Hara corrompido por un simbionte ancestral, lo que lo llevaría a un camino de masacre, no solo en su propia realidad, sino también a través de otras líneas temporales. El guión tendría pasajes de terror psicológico, escenas de violencia gráfica y diálogos que explorarían los límites de la cordura del personaje. Según rumores, durante las primeras reuniones de aprobación, algunos ejecutivos de Marvel consideraron la trama demasiado perturbadora. Existía el temor de que convertir a un personaje tan querido como Miguel en un asesino multiversal pudiera alejar a los lectores y dañar permanentemente la imagen de Spider-Man 2099. Y eso no es todo. Algunos insiders afirman que el autor original de este arco, luego de tener el proyecto cancelado, incluyó referencias ocultas en otros cómics, pequeños frames, frases sueltas, o incluso cambios de comportamiento en futuras versiones del personaje, como una forma de mantener vivo, aún en las sombras, el recuerdo de esta historia prohibida. Los fans más atentos juran que, si se fijan bien, en números específicos encontrarán rasgos visuales como los ojos rojos, las garras alargadas o incluso menciones a un error genético no catalogado que nunca se explicó. Pequeños fragmentos de una narrativa que Marvel intentó ocultar. Y lo más curioso es que en los últimos años, algunas de estas ideas oscuras comenzaron a reaparecer en crossovers, en multiversos alternativos e incluso en versiones What If, como si la editorial estuviera poco a poco probando la reacción del público. Ahora, la gran pregunta es, ¿realmente se escribió esta historia? ¿Existió realmente Black Spider 2099 tras bambalinas en Marvel? ¿O es solo una teoría colectiva, surgida del deseo de los fans de algo más oscuro, más real, más prohibido? Sea cual sea la verdad, una cosa es segura: las señales están ahí, ocultas, camufladas, como cicatrices de una historia que, quizás, aún espera el momento oportuno para ser contada oficialmente. Y mientras estas respuestas permanezcan en la sombra, lo que podemos hacer es seguir buscando pistas, porque el próximo minuto, quizás, esté más cerca de lo que imaginamos. La pregunta que aún resuena entre los fans más atentos hoy en día es solo una: ¿dónde está Black Spider 2099 ahora? Tras su última aparición, cruzando dimensiones y dejando un rastro de destrucción y miedo, el paradero de Miguel O'Hara se ha convertido en uno de los mayores misterios no oficiales de Marvel. Algunas teorías sugieren que fue capturado, encerrado en una prisión interdimensional, creada por los propios tejedores de la Red de la Vida, en un intento desesperado por contener la amenaza. Otras, aún más siniestras, creen que no fue detenido, simplemente cambió de estrategia. Hay fans que juran haber visto pequeños huevos de Pascua en cómics recientes que indican que Miguel, o lo que queda de él, sigue activo, observando, esperando el momento oportuno para regresar. En un número perdido de un crossover multiversal, un personaje encapuchado con ojos rojos aparece solo durante un fotograma, como una figura al fondo de una batalla. ¿Será él? También hay quienes defienden la teoría de que, en este preciso momento, Black Spider 2099 está reuniendo fuerzas, corrompiendo versiones alternativas de sí mismo, creando un ejército de depredadores multiversales, una legión de misteriosos Spider-Man, listos para un ataque coordinado que podría sumergir a todo el multiverso arácnido en una guerra sin precedentes. Lo más aterrador es el silencio, la ausencia de una explicación oficial, como si los propios editores de Marvel hubieran preferido dejar esta historia enterrada, lejos del público general, como si hablar de ella despertara algo que debe permanecer latente. Y entonces, queda la pregunta que nadie puede responder: ¿esta versión de Miguel fue realmente borrada? ¿O solo está esperando el momento adecuado para romper las barreras, una vez más, y terminar lo que se empezó? Y si eso sucede,
Una cosa es segura, ningún Spider-Man, en ningún universo, estará a salvo. Ahora que conoces cada detalle, cada paso de la transformación maldita de Spider-Man 2099, quiero saber tu opinión. Si fueras Miguel O'Hara, viviendo todo, lo que él vivió, sufriendo cada pérdida, enfrentando cada traición, ¿habrías podido resistir? ¿O habrías hecho exactamente lo que él hizo? ¿Y te habrías rendido de una vez por todas al poder oscuro que lo consumió? Escribe aquí en los comentarios, pero no comentes cualquier cosa. Quiero que empieces con el hashtag Araña Negra 2099, así que sé que me acompañaste hasta el final de este oscuro viaje. Y aún más, dime, ¿cuál fue el momento de esta historia que más te impactó? ¿Fue el ataque a Ben Reilly, la primera transformación, o el brutal enfrentamiento contra los héroes del futuro? Y si tienen alguna teoría sobre dónde está Miguel ahora, o qué podría pasar si regresa, déjenla aquí también. Estoy leyendo todo, y los mejores comentarios podrían aparecer en el próximo video. Y si por casualidad este es el primer video que ves aquí en el canal, aprovecha y suscríbete, porque aquí siempre encontrarás las historias más oscuras, las versiones más prohibidas y las teorías que nadie más se atreve a contar sobre el multiverso arácnido. Activa la campanita, porque el próximo video ya está en producción y será aún más pesado. ¿Quieres un spoiler? En el próximo episodio revelaré el arco secreto, donde Peter Parker simplemente pierde el control y decide eliminar, de una vez por todas, a todos los villanos de su realidad. Sí, oíste bien. El día que Spider-Man se pasó de la raya e hizo lo impensable. Si tienes curiosidad, dale like. Comparte este video con aquellos que también aman Spider-Verse y prepárate, porque la historia que viene a continuación te trastocará aún más la cabeza. Nos vemos en el próximo episodio. Y recuerda, no todos los héroes siguen siendo héroes para siempre.